Voy a leer con alguna interpolación mi presentación, entre otras razones, para acomodarnos lo más posible a los propios criterios que Miguel acaba de expresar. En política, y esto es empezar de una manera bien colateral, no suele ser fácil alcanzar un criterio unánime. Por eso sorprende la conformidad de reacciones que hoy, hace un lustro prácticamente, despertó el discurso de investidura de cierto gobernante contemporáneo español a uno y a otro lado de eso que se conoce con el pomposo nombre de espectro parlamentario, en la que una facción le criticó su, entre comillas, mucha retórica y pocos cambios, mientras la opuesta demandó, entre comillas otra vez, menos retórica y más medidas concretas. Y es que al público moderno la retórica le sugiere una profusión verbal calculada para manipular a la audiencia, una operación cuyos fines son sospechosos y cuyos procedimientos resultan en su mayor parte triviales. La verdadera elocuencia, sin embargo, según la doctrina del Renacimiento, solo podía derivar de la unión armónica entre sabiduría y estilo, para conducir a los hombres hacia la virtud y hacia objetivos que valieran la pena, no para engañarlos por razones depravadas o insustanciales. La palabra retórica quizás sea uno de los términos literarios más y al mismo tiempo más inconscientemente mencionados en nuestros días. La retórica de la imagen está floreciendo como nunca gracias al mundo de la propaganda y la publicidad, llevadas a extremos hasta ahora impensables por los medios de comunicación social. Ya desde el siglo XV, esta influencia recíproca entre la plástica y la oratoria constituyó el elemento clave para la definición teórica de las artes visuales. Incluso más que de influencia, deberíamos hablar de intercambios, o con mayor exactitud, de un paralelismo entre dos formas culturales que bebían de las mismas fuentes e ilustraban los mismos temas. Pero la lectura semiótica que de la palabra y de las imágenes se hacía entre España e Italia en el Renacimiento difiere de la actual. Y ello implica que para desvelar su significado debemos adoptar una perspectiva lo más cercana posible a los códigos bajo cuyos presupuestos se elaboraron ambas. Juntas o por separado, afectaron a todos los estamentos sociales con una viveza e intensidad que solo pálidamente podemos entrever y que trataré de esbozar en esta presentación. Como punto de partida, quiero tomar como proposición general la relación axiomática existente entre teoría de las artes visuales y retórica desde la antigüedad, la cual se prolonga durante la Edad Media y permanece a lo largo de toda la Edad Moderna europea. Esta relación no se basa en el simple establecimiento de paralelos semánticos o coincidencias de vocabulario, sino en una concomitancia de fines. Ambas aspiraban a la persuasión. Ideas tomadas de la elocuencia influyeron sobre el ojo de la época y al mismo tiempo la percepción visiva del público condicionó la oratoria contemporánea, especialmente la predicación. Si bien la teoría altomoderna del arte tiene unas relaciones características con la retórica, establecidas directamente con las fuentes clásicas y cristianas o a través de los tratados artísticos italianos, puede afirmarse la existencia de una teoría, y aquí voy, específicamente española, de las imágenes, codificada en el Renacimiento y que explica su creación, control, usos y funciones desarrollados en combinación con la palabra hablada y o escrita. Dicha teoría no solo se encuentra en las doctrinas específicamente artísticas, sino que se halla sobre todo dispersa en textos de predicación, en manuales y sermonarios y en textos de espiritualidad. Pero no soy, ni mucho menos, el primero en aseverar esto. Todavía lamentamos el limitadísimo eco que tuvo Julio Caro Baroja cuando hace ya más de 3 décadas, se dice pronto, dijo que Juan Alonso de Butrón, Vicente Carducho o Francisco Pacheco, cito, estaban demasiado metidos en su tiempo para tener ideas históricas generales y para desarrollar una teoría coherente sobre el arte. Son los hombres de religión más perspicaces quienes escriben las páginas más significativas al respecto. Las reflexiones de estos perspicaces hombres, y habría que decir, y mujeres de religión, fueron muchas veces sutiles y en ocasiones nada obvias, entremezcladas en otros asuntos o empleadas como metáforas para concretar abstracciones devocionales o analogías alusivas a artistas y obras de arte a manera de exempla instructivos. Todo ello es cierto, sin duda, pero esas reflexiones existieron
y son coherentes con unas ideologías y con una época dividida en diferentes periodos y matices, que sin embargo compartieron una forma común de orar, una mentalidad análoga para imaginar visualmente los asuntos sagrados, un repertorio de símiles icónicos, un modo, en el sentido retórico del término, en una palabra que da homogeneidad al siglo de oro. Parece que ya es tiempo de empezar a colmar una de las lagunas más incomprensibles de casi toda la historiografía artística del Renacimiento español. Y habría que decir que también del Renacimiento italiano. La de haber dejado de lado la oratoria como clave o espejo para entender la sociedad misma a la que iba dirigida la retórica icónico-verbal. En España, de hecho, la preceptiva oratoria se desarrolló antes que la poética, debido a que la retórica, que era una de las bases de educación, se enseñaba en las escuelas, y ser orador era oficio de muchos, pero no ser poeta. De hecho, los indicadores más tempranos de la aparición del humanismo español, en torno a 1420-1422, son precisamente las traducciones al castellano de algunos textos retóricos clásicos bien conocidos durante la Edad Media, que cuentan, y esto es importante, y abunda en esto la presentación del profesor Gómez Moreno anterior, cuentan entre las primeras versiones europeas en lengua vernácula de tratados de la antigüedad. Así, Alonso de Cartagena, aquí ya citado, reivindicaba la retórica frente a las Actes Dictaminis en el prólogo a su romanceamiento del primer libro del De Inventione, de Cicerón, cuyo manuscrito se conserva en la Biblioteca del Escorial. Con idénticos fines pedagógicos, Enrique de Villena tradujo el Aderenium en los últimos años de su vida, hacia 1434. En el Proemio y Carta, de entre el año 55-58 del siglo XV del Marqués de Santillana, hay huellas importantísimas de la retórica ciceroniana de los tres estilos extraída del De Oratore, mientras que en 1463 otro cortesano, el converso Juan de Lucena, compuso en Roma el diálogo de Vida Beata, en el que participaban como interlocutores el Marqués de Santillana, como orador y político, y el poeta Juan de Mena, quien había hecho a nuestra lengua adelantarse introduciendo cultismos en otras lenguas de Europa. Un último caso, en las postrimerías del siglo XV, es el de Juan de la Encina, que incluyó un arte de poesía castellana en su cancionero de 1496, aquí vemos la edición, sin embargo, ya del siglo XVI, donde, entre numerosas alusiones a Mena, justificaba el carácter artístico de la poesía con las autoridades de Cicerón y Quintiliano, quienes encontraban la poética afín a la retórica en, cito, persuadir el oído en la elocución elegante y pura. La introducción de la retórica en la pintura y en general en las artes visuales vino de la mano de humanistas como Gonzalo Fernández de Oviedo, Pedro de Mejía o Cristóbal de Villalón, contenida en fragmentos y opúsculos donde se rastrean menciones embrionarias a temas de teoría artística después desarrollados in extenso. El avance del 500 conllevó la incorporación de nuevos modelos teóricos más especializados, sin duda que el humanístico, debidos, grosso modo, a aficionados con vocación crítica y a juristas y oradores cultivados en la pintura. Su participación elevó el tono del debate como no hubiera sido posible solo con el concurso de los artistas de tendencia academicista o los pintores poetas, y arrojó un resultado muy definidor, y esto es un rasgo, de la teoría de las artes visuales en España, impregnada, y habría que decir mejor, saturada, de intereses legalistas y de conceptos y fines propios de la elocuencia. En efecto, la participación de Gaspar Gutiérrez de los Ríos, Francisco Arias, de quien, por ejemplo, se ha ocupado Miguel Falomir, o Butrón en el debate público supuso la introducción de un importantísimo acervo de retórica clásica, que era una formación habitual en los abogados, dentro de los tratados de Carducho y Pacheco, que leyeron, frecuentaron y ponderaron a sus letrados predecesores. Ambos, Carducho y Pacheco, llegaron al ideario retórico a través de dos vías adicionales: su trata amistoso con predicadores célebres en la corte y en Sevilla, respectivamente, y la lectura directa de Giorgio Vasari, Ludovico Dolce y, en especial, Gabriele Paleotti, sin duda algunos de los escritores más parafraseados por los tratadistas españoles de pintura de la temprana Edad Moderna. Entre los rasgos habitualmente menos discutidos, o mejor dicho, menos definidos, de la perceptiva pictórica renacentista, se cuentan el color y la expresión gestual. Quizás sea así por la paradoja resultante de lo que cuesta describirlos con palabras y de que al mismo tiempo sus efectos sean tan inexplicablemente emotivos y trascendentales.
La génesis del famosísimo debate diseño-colorito, una de las principales controversias artísticas del Renacimiento, repercutió tanto en la doctrina de la oratoria sacra y profana como en los tratados y en la crítica pictórica. Aunque en España predominarían nítidamente los defensores de la pintura colorida, los moralistas establecieron una asociación casi automática entre la representación impúdica de desnudos mitológicos y la técnica colorista veneciana. Para ellos, el color era a la pintura lo que la carne al cuerpo, traducía y revelaba lo que debía permanecer invisible. Esta disonancia no era privativa de las artes visuales, antes bien, compartía terreno con la elocuencia sagrada. Desde finales del siglo XVI, ciertos temas deshonestos o escandalosos, como estos que aquí vemos, como los amores de los dioses, se habían convertido en un asunto a la moda que algunos predicadores intentaban incorporar al sermón para dárselas de cultivados y sutiles, entre las protestas de los oradores más puristas. En paralelo, los mismos censores sabían que la policromía confería a las tallas un aspecto cuasi animado y así, en razón de su mayor comunicatividad con el pueblo, la escultura religiosa se tenía por el arte predilecta para la representación de la divinidad y de los santos. A resultas de ello, pintores y escultores trataron de delimitar sus ámbitos de acción y de señalar el carácter autosuficiente y autónomo de sus correspondientes disciplinas, a la vista de lo híbrido de sus resultados en la imaginería, amén de revisar, con ello, la jerarquía de sus colaboraciones. De la misma forma que no se teorizó apenas sobre el colorido, salvo en sus aspectos de obtención, mezcla y aplicación de pigmentos, los secretos de la actio, es decir, del movimiento, de la actio pictórica, trataron de aprenderse mediante la observación directa, de visu, y no a partir de preceptos. Este énfasis de los tratadistas en el conocimiento práctico de los gestos, individuales y fugitivos, y en las dificultades para su enseñanza sistemática, se añade a las primeras reflexiones retóricas acerca del lenguaje gestual, algunas de ellas muy tempranas y de matriz hispánica, como el modus orandi más prestigioso de toda la Baja Edad Media en Europa. Los modos de orar de Santo Domingo, escrito por un dominico anónimo de Bolonia, hacia 1680, del cual se han llegado a conocer 4 manuscritos, 2 de ellos hoy desaparecidos, de este texto, redactados en lengua vernácula y acompañados, como aquí vemos, de miniaturas ilustrativas que estaban destinados a servir para el uso interno de los conventos a modo de manuales para novicios. Hay una versión en castellano, nada menos que del siglo XIV, en el convento de Dominicas de Madrid, que es la que vemos a la izquierda, que incorpora la primera traducción al romance de los modos latinos, mientras que otro ejemplar del siglo XV, hoy en la Biblioteca Apostólica Vaticana, el de la derecha, está redactado en latín y en español, y es de autoría catalana. Ambos muestran los gestos y movimientos llevados a cabo en la oración por el santo y fundador de la orden de su nombre. Otros intelectuales estudiaron con interés las lenguas de señas, creyendo encontrar en ellas vestigios de los sistemas de comunicación anteriores al habla y con ello la posibilidad de la confraternización de todos los seres humanos, separados unos de otros por las barreras de sus respectivas lenguas nacionales, amén de facilidades para el intercambio comercial no solo dentro de Europa, sino especialmente con Oriente y el Nuevo Mundo. También el mérito de documentar y divulgar el lenguaje gestual fue originalmente español y se encuentra en los tratados de dactilología o de quirogramas para sordomudos. El más antiguo ilustrado que se conoce, que es el que vemos arriba a la izquierda, es obra de Fray Melchor Sánchez de Yebra y fue publicado póstumamente en Madrid en 1593. Otro monje español, Fray Pedro Ponce de León, muerto en 1584, también había hecho uso de un alfabeto manual para educar a varios niños sordos de la familia de los Velasco, condestables de Castilla, nacidos con esta tara, pero no llegó a hacer públicos sus métodos de trabajo. Su fama sería notable, repárese en lo que vemos aquí arriba, precisamente. Pedro Ponce Benedictino fue el primero que inventó el arte de enseñar a hablar a los sordos. Ambrosio de Morales viajó, de hecho, al monasterio de San Cristóbal de Oña, donde profesaba este Ponce de León, solo para conocer en persona a Fray Pedro y a sus alumnos. La difusión alcanzada por el alfabeto de Sánchez de Yebra se debería a su inclusión en un libro impreso en Madrid, en 1620, por Juan Pablo Bonet, titulado, como ven aquí, Reducción de las letras y arte para enseñar a hablar los mudos. Bonet, que sería también secretario de los condestables, amigo de Lope de Vega
y diplomático de Felipe IV. Y, por supuesto, como vemos, un antecesor en esto de los tratados ilustrados de textos mucho más conocidos y divulgados y tan citados abrumadoramente por los historiadores del arte que trabajan sobre gestualidad, como el libro de John Bulwer, que, sin embargo, está antecedido clarísimamente por estos ejemplos hispánicos. Las técnicas de retórica visual fueron llegadas por los españoles a Indias. Los frailes comenzaron allí apoyándose en la gestualidad, en la ayuda de intérpretes y, por supuesto, en el aprendizaje de las lenguas autóctonas. Sin embargo, ya que la escritura alfabética era una de las diferencias clave que los europeos presentaban frente a los indígenas, mientras que las imágenes pictóricas era algo que tenían en común, para ser eficaz, la evangelización debía concretarse en imágenes. Los misioneros crearon, otra vez un invento español, un método intuitivo y audiovisual, en sentido estricto, pues a la contemplación de la imagen acompañaba invariablemente su explicación predicada. Nueva España y Perú fueron el mayor laboratorio de pruebas para las técnicas híbridas de predicación e imagen, luego concertadas por ilustres preceptistas de retórica sagrada que pasaron a Indias en algún momento, como vemos en el centro de la imagen Juan de Guzmán o Juan Rodríguez de León, o trataron de hacerlo, cosa que a veces no se subraya, nada menos como San Juan de Ávila o Fray Luis de Granada. El éxito de los nuevos medios desarrollados en las misiones americanas promovió su adaptación para servir a la reconquista católica de la Europa postridentina. Y a principios del último cuarto del siglo XVI, la Compañía de Jesús revelaría la doble táctica a seguir. De una parte, impulsar la predicación y la catequesis en lenguas vernáculas y de otra, acudir al apoyo didáctico de las ilustraciones en los libros impresos de carácter doctrinal. Los teóricos del arte de la metrópoli tampoco fueron ajenos a los avances que la imagen pintada o grabada había proporcionado para el adoctrinamiento y la conversión de almas en América y Europa, y los esgrimieron como un argumento más en su defensa de la liberalidad de la pintura. Para Carducho, Fray Diego Valadés, a quien aquí tenemos, que él llama Valdés, emergía en sus diálogos como una autoridad. Cito: Fray Diego de Valdés dice en su historia que a los indios predican y dar a entender la doctrina con pinturas. Cierro comillas. Sin embargo, el potencial de la pintura para lograr algo tan dramático como era la conversión religiosa parecía un refrendo mucho más eficaz que las facultades pedagógicas de las imágenes, por incontrovertibles que éstas fueran. Así, comentaba, sigo citando a Carducho, que por medio de la pintura ha pretendido la Santa Madre Iglesia se convierta la criatura a su creador, como se ha experimentado en conversiones hechas por medio de santas imágenes. Uno de los memorialistas invocados por Carducho al final de su tratado, el ya citado Juan Rodríguez de León, demuestra lo extendido de la idea también entre los oradores, entre los predicadores. Cito: «Y no es la menor hazaña de la pintura si ha convertido como si predicara, y ha enmendado como si reprendiera». Y Pacheco, por acabar esta parte, en su arte de la pintura diría lo mismo echando mano de un discurso de un amigo jesuita, Feliciano de Figueroa, para quien la pintura había hecho y hacía entonces, y termino con esta cita, mayores efectos en la conversión de algunas almas que la misma predicación. En la teoría del arte, la progresión del ut pictura poesis al ut pictura retórica, de la fruición a la conmoción de los afectos, corrió paralela al establecimiento de una jerarquía de los géneros pictóricos. Si la elocuencia clásica había puesto el acento en el orador y en sus palabras, la elocuencia cristiana otorgó el máximo valor al mensaje. Igual que la temática sacra confirió a la predicación un puesto superior al de su precedente profano, la teoría postridentina de la pintura defendió su nobleza no por razones intrínsecas al arte, sino por los asuntos representados en él, que culminaban, por supuesto, en la temática religiosa. El pintor quedaba entonces honrado por su obra, y no al revés. Los teóricos contribuyeron a elevar el estatus de la profesión de pintor, subrayando muy expresamente sus orígenes divinos y su importancia para la religión. El deber u oficio retórico de la emotividad, de la conmoción, del movere, en tanto fin primordial de la pintura sacra, fue utilizado por la preceptiva artística española
como elemento básico de legitimación de sus intereses en pro de una mejor consideración cívica y económica. Esto es bien sabido de todos. Pero la insistencia machacona, tantas veces comentada, de nuestros tratadistas en racionamientos más o menos asociados a este propósito, no solo demuestra la centralidad casi dogmática que ocuparon tales considerandos, sino que esta influencia que tuvieron se extendió mucho más allá del terreno de los pintores profesionales. De todas maneras, no debemos engañarnos. Semejantes esfuerzos por apelar a la predicación, a los valores dimanados de las sagradas imágenes, no deben ser vistos, y esto es un tópico también de los comentaristas que se dedican a la teoría del arte en España, en el siglo de oro, como la lucha más o menos estéril de un gremio vilipendiado contra el poder inconmovible de la Iglesia, contra el poder de la corona. Yo prefiero leerlos o interpretarlos como un ejercicio original y sofisticado, en el sentido de sofístico, es decir, retórico, sensu stricto, un ejercicio original y sofisticado de autopromoción sociocultural. Entre los historiadores de la literatura, y seguimos con tópicos, de ahí que la conferencia del profesor Gómez Moreno me haya venido también como antecedente, aún señorea este tópico romántico de que la elocuencia española renacentista es una pura reelaboración de la así llamada retórica recepta, es decir, la retórica recibida, lo que se hizo antes y que en España, tradicionalmente periférica, se dedica simplemente a sintetizar, reelaborar y producir como una especie de cóctel. Cuando las innovaciones, sobre todo en el campo de la predicación, fueron capitales y nutridas. La evolución de la teoría de la retórica sacra y en gran medida también de la oratoria profana corrió estrictamente en paralelo con Italia. Hacia 1570 la pintura empezó a ser tenida en cuenta por los predicadores españoles. Fíjense qué fecha, que empieza a entrar la idea de la pintura en los manuales, en los sermonarios de predicación. Autores como Juan Costa y Beltrán, como Fray Diego de Estella, predicador de Felipe II, que vemos arriba a la izquierda, como una de las artes liberales aparece la pintura. A la vez que se está tratando de hacer esto en el mundo de los tratados de arte, son los propios predicadores los que empiezan, antes que los propios pintores, a reivindicar esta inserción. Y también por entonces encontramos entre los oradores sagrados Benito Arias Montano, autor de una retórica, y Fray José de Sigüenza, que es predicador jerónimo, no lo olvidemos. Y también Fray Luis de León, autor de una retórica que quedó manuscrita, o más tarde Francisco de Rioja, que tiene unos avisos para la predicación, este amigo de Velázquez que vemos abajo a la izquierda, muy probablemente por él retratado, y por supuesto el caso de Fray Hortensio Félix Paravicino. Es decir, ¿es que acaso no nos damos cuenta de que los principales tratadistas y los más originales, sin duda, del Renacimiento español en relación con las artes visuales son predicadores, son religiosos y son personas aficionadas a la pintura como estas que tenemos aquí? Porque en el terreno de la predicación, como en su inserción en la teología y en la generación de la doctrina de la imagen en el Concilio de Trento, España se encontraba a la vanguardia europea. No era periférica, era centro. No debemos caer en lo que han caído tantos estudiosos de la teoría artística y la retórica hispana, al tildarlas de inferiores a las de otros lugares de Europa. Tras la vindicación del arte y los artistas españoles por parte de los intelectuales del Renacimiento, latía un sentimiento de orgullo, un prurito constante de autoafirmación, como lo que tristemente estamos haciendo hoy, autoafirmándonos, frente al desmerecimiento de sus compatriotas, prestos, sin embargo, a celebrar el talento de extranjeros de menor valía. Como elogio de nuestros humanistas, en imitación brillante y académica del Brutus de Cicerón, un antiguo profesor de la Universidad Complutense, en este caso cuando estaba todavía, por supuesto, en Alcalá de Henares, Alfonso García Matamoros, escribió en 1553 una apología en defensa de la erudición hispana que concluía, como yo he titulado mi contribución: dejen, por tanto, los farsantes de hablar mal de los doctísimos españoles.
En antigüedad de artes, en abundancia de hombres doctos, en ingenio, habilidad, religión, no ha habido nadie que les aventaje ni mejor ni después de griegos y latinos. Vaya esto por ellos. Respecto a lo aquí presentado, si no he satisfecho las expectativas del público, pido, como León Battista Alberti, no ser vituperado, y acabo, por haber osado tratar una cosa de tanta importancia, pues si nuestro ingenio no ha podido acabar una cosa que es alabable intentarla, recuerden que en las máximas empresas intentar lo que es dificilísimo también es de alabar. Muchas gracias.